Supuesto práctico seguridad social, C1 libre extraordinario 2024, que el examen fue en enero de 2025. 2024 yo creo que más bien 2023, oferta de empleo público del 2023. Y lo hemos titulado El licenciado sin alta, ¿vale? Si estás lista, estás listo, me pongo a la marcha y empezamos a leer, que aquí hay culebrón, ¿vale? Hay culebrón de lectura, hay que tener muchas anotaciones listas. Cuando tú me digas, yo me pongo, ¿vale? Bien, pues venga, Luisa, vamos para allá. Empezamos. Vamos allá. Lectura inicial. Esto es lo que os encontráis directamente cuando abrís el supuesto práctico o llegáis a él después de las 70 preguntas que tenéis. La empresa, el licenciado Vidriera SL, dedicada a la construcción en general, ha contratado el día 5 de febrero de 2024 a 2 trabajadores. Uno es doña Cornelia Bentivoli, que realizará toda la gestión relacionada con la cobranza de las facturas y cuya alta en régimen general es tramitada el mismo día 5 de febrero del 2024, iniciando su prestación de servicios el día 6 de febrero del 2024. Pero el día 12 de septiembre decide rescindir su contrato porque ha aprobado una oposición y tomará posesión a primeros del mes de octubre del 2024. El otro trabajador es don Tomás Rodaja, que es contratado como ferrallista e inicia su prestación de servicios el día 6 de febrero del 2024. Pero un error administrativo del administrativo encargado de las nóminas y gestión de personal de la empresa supuso que su alta en el régimen general de la Seguridad Social no fuera tramitado. Don Tomás Rodaja, el día 4 de marzo del 2024, sufre un accidente en la obra donde presta sus servicios en la empresa del licenciado Vidriera SL, cayendo desde un tercer piso. Como consecuencia de las lesiones sufridas, el trabajador pasa por un proceso de incapacidad temporal y es declarado en el mes de abril en una situación de incapacidad permanente absoluta. La caída fue buena. Mediante resolución del 7 de mayo del 2024 del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se declara a la empresa, el licenciado Vidriera SL, responsable de las prestaciones del accidente por falta de alta, y la Tesorería General de la Seguridad Social le emite el día 27 de mayo del 2024 una reclamación de deuda por un importe de 1.500 euros, que se corresponde con la cuantía abonada en concepto de subsidio de incapacidad temporal al trabajador. Sigo. Esta reclamación de deuda es recibida por la empresa el 3 de junio del 2024. Ante la falta de pago, el 14 de agosto del 2024 se emite la correspondiente providencia de apremio, que es recibida por la empresa el día 22 de agosto del 2024. Iniciado el procedimiento ejecutivo, se procede a embargar un inmueble que posee la empresa, inscrito exclusivamente a su nombre, y donde consta también un embargo previo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Ante este embargo, la empresa realiza el día 2 de octubre del 2024 una transferencia a una de las cuentas de la tesorería por el importe total de la deuda, pero este importe se recibe en la cuenta de la tesorería el día 3 de octubre del 2024, al día siguiente. Según hemos leído o hemos ido leyendo, hemos ido marcando ciertas cositas, que tenemos una empresa que es licenciado Vidriera SL, ¿vale? Que el 5 de febrero de 2024 contratan a Cornelia y a Tomás Rodaja, los dos en alta en régimen general, el 5 de febrero del 2024, iniciando la prestación de servicios el 6 de febrero. Pero Cornelia, el día 12 de septiembre, decide rescindir su contrato porque ha aprobado una oposición a primeros de octubre del 2024. Por otro lado tenemos a Tomás, que es ferrallista, que inicia sus servicios el día 6 de febrero. Pero un error del administrativo no le han dado el alta en el régimen general de la Seguridad Social. Mientras está trabajando, Tomás Rodaja, que no está de alta, el día 4 de marzo del 2024 sufre un accidente. De las lesiones sufridas está en una incapacidad temporal y luego en el mes de abril, al mes siguiente, es declarado una incapacidad permanente absoluta. El 7 de mayo de 2024, el INS hace responsable a la empresa por falta de alta. Y además la tesorería, el 27 de mayo de 2024, una reclamación de 1.500 euros por la cuantía de incapacidad temporal del trabajador que no estaba dado de alta. Luego, la reclamación de la deuda es recibida el 3 de junio del 2024 por parte de la empresa. Hay una falta de pago de esa deuda. Desde el 14 de agosto de 2024 se emite esa providencia de apremio, que es recibida por la empresa unos días después, que es el 22 de agosto. Luego ya, cuando se ha iniciado el embargo de un inmueble que además que está a nombre exclusivo de la empresa de Vidriera SL, sobre el inmueble que se quiere embargar, además hay un embargo previo de la EAT, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Ya que la empresa ha visto ya que se la llevan por delante, el día 2 de octubre del 2024 decide hacer la transferencia del importe total de la deuda que se recibe al día siguiente, que es el 3 de octubre del 2024. De todo esto que hemos ido apuntando podemos llegar un poquito más y podemos hacer una especie de resumen. ¿Qué tenemos esto? A Cornelia Bentivoli, contratada el 5 de febrero en régimen general, inicia la prestación el 6 de febrero, una rescisión de su contrato el 12 de septiembre de 2024 por aprobar una oposición y toma posesión en octubre en 2024. Tenemos a Tomás Rodaja, que también es contratado el día 5, una alta no tramitada, pero por ferrallista. Inicio de la prestación 6 de febrero del 2024, un accidente el 4 de marzo del 2024, lesiones e incapacidad temporal. Luego tenemos una incapacidad permanente absoluta en el mes de abril. El INS, una resolución del 7 de mayo del 2024, declarando responsable a la empresa por falta de alta. La tesorería, una reclamación del 27 de mayo por esos 1.500 euros de que ha tenido que pagar de la incapacidad temporal que se lo hace cargo a la empresa, que es recibida el 3 de junio del 2024, que no se paga. Providencia a premio, 14 de agosto del 2024, recibida el 22. Embargo de inmueble, que tiene un embargo previo de la EAT, y la empresa realiza la transferencia el día 2 de octubre del 2024, pero se recibe en la cuenta de la tesorería al día siguiente, el día 3 de octubre del 2024. Y con esto ya podríamos empezar a resolver el supuesto, las 15 preguntas más las 3 de reserva. Nos quedamos aquí con Tomás Rodaja, que es la primera pregunta. Tomás Rodaja, ferrallista, ¿vale? El que trabaja el hierro. E inicia una prestación de servicios el 6 de febrero del 2024. Por un error administrativo no se tramita su alta. Tiene un accidente, incapacidad temporal y de incapacidad temporal a incapacidad absoluta. Pues perfecto, maravilloso. Primera pregunta, indica en qué situación administrativa, digo yo, esto ya me vale bien, indica en qué situación se encuentra en la Seguridad Social Tomás Rodaja a efectos de accidente de trabajo sufrido el día 4 de marzo del 2024. Recuerda que no estaba de alta, pero tiene un accidente trabajando para la empresa. ¿En qué situación se encuentra con respecto a la Seguridad Social? Situación de alta condicionada, alta de pleno derecho, situación de asimilada al alta o ninguna situación por no haberse tramitado el alta en la Seguridad Social. Y te voy a poner una cosita aquí para que lo tengas en cuenta, que es este, ¿vale? Este de aquí. Por si acaso, que la primera pregunta empieza fuerte. Es una pregunta ya para romperte los esquemas. ¿Por qué? Porque tú sabes que no se ha tramitado el alta, pero que esta persona, Tomás, está trabajando para la empresa y tiene un accidente trabajando para la empresa mientras no está dado de alta. ¿Cómo entendemos esa situación a efectos de seguridad social? ¿Vale? Y aquí viene con cepo porque estamos muy acostumbrados a que cuando algo no está del todo bien o se ha rescindido el contrato a mitad de una prestación, estamos en una incapacidad y el contrato se nos suspende, estamos acostumbrados a escuchar un tipo de situación. Pero es que cuando ocurre un accidente, la cosa cambia. Entonces nos vamos aquí, ¿vale? Tenemos un poquito, os he puesto la historia de Tomás, 6 de febrero, 4 de marzo, marzo-abril, ¿vale? Y abril, la incapacidad permanente absoluta. El 4 de marzo es cuando tiene el accidente. Y empezamos, ¿vale? Empezamos con el Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Extensión del campo de aplicación, o sea, vamos a ver, campo de aplicación del régimen de seguridad social, ¿vale? Los españoles que residen en España y los extranjeros que residen o se encuentren legalmente en España siempre que ejerzan actividad en el territorio nacional y estén incluidos en alguna de las siguientes: trabajadores por cuenta ajena, como nuestro Tomás Rodaja, aunque no esté dado de alta, trabajador por cuenta propia o autónomos, que no es el caso, trabajadores de cooperativas en trabajo asociado o no, estudiantes, funcionarios públicos, civiles y militares. Vale, genial. Esto nos vale un poquito como repaso. Bien. Entonces, asimismo están comprendidos en el campo de aplicación de la seguridad social las pensiones no contributivas, todos los españoles que residen en el territorio español, los extranjeros siempre y cuando dentro de la Ley Orgánica 4/2000, ¿vale? El gobierno puede hacerse cargo de ciertas cosas y seguimos bajando, pero lo que tenemos claro es que el campo de aplicación va principalmente para estas personas. Luego, bajamos. Condiciones del derecho de prestación, ¿vale? Causar derecho a prestación de seguridad del régimen general de la seguridad social, tienes que estar afiliada o alta en el régimen o en una situación asimilada al alta, que es a lo que estamos muy acostumbrados a escuchar. Cuando hay algo raro, pero se está trabajando o se tiene un contrato suspenso, o tenemos algún subsidio, pero el contrato ya ha finalizado,
¿Qué estamos muy acostumbrados a escuchar? Situación asimilada al alta. No se está trabajando, pero se asimila. Y esto es a lo que estamos muy acostumbrados a escuchar. Y aquí es donde viene el cepo, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego tenemos más cositas, ¿vale? Os pongo aquí un montón, las cuotas de incapacidad temporal, maternidad, etcétera, serán computables, efecto de cotización de prestaciones, os dejo aquí todo bien marcadito para el resumen, ¿vale? Y bajamos, situaciones, y además el artículo 166 se llama así, situaciones asimiladas al alta, o sea, con más mala idea todavía, porque yo leo este artículo y voy leyendo, digo, vamos a ver, los efectos indicados en el artículo 165.1, la situación legal de desempleo durante el que el trabajador perciba la prestación es asimilada al alta, ¿vale? Desempleo, pero percibiendo la prestación el paro, se considera asimilado al alta. También tendrá la consideración de asimilar al alta con cotización, salvo en lo que respecta a riesgo por embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la situación en que el trabajador durante las vacaciones anuales retributivas no hayan sido disfrutadas, asimilado al alta. En los casos de excedencia forzosa por trasladar a la empresa fuera del territorio nacional, convenio especial con la Administración de Seguridad Social, etcétera, podrán ser asimilados al alta. Cuidado. Pero bajamos. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del régimen general se consideran de pleno derecho, de pleno derecho en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiese incumplido las obligaciones de darlo de alta y pagar las cuotas, como es el caso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una situación de asimilado al alta o tenemos una situación de pleno derecho? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo vamos a considerar entonces? Situación de alta condicionada, alta de pleno derecho, situación de asimilada al alta o en ninguna situación por no haberse tramitado el alta. Cuidado, que cuando hay accidente, ¿vale? Enfermedades profesionales, pase lo que pase, se va a considerar alta de pleno derecho. Y así empezaba la primera pregunta de este supuesto práctico. Que muchos de nosotros, en los que yo me incluyo casi en la primera parte cuando voy leyendo rápido y no me doy cuenta de ciertos detallitos como tener en cuenta que era por accidente, ¿vale? Habría metido la patita y alguna cosa más en situación asimilada al alta y no en alta de pleno derecho. Y además, mucha trampa todavía porque el propio artículo 166 se llama situaciones asimiladas al alta, pero cuando hablamos de accidentes de enfermedades profesionales es alta de pleno derecho. Bien, la primera, Primera de 9. Vamos allá. Seguimos. Pregunta número 2. Cambiamos a Cornelia Bentiboli, ¿vale? Que realiza toda la gestión relacionada con la cobranza de facturas, alta en el régimen general, está bien, 5 de febrero empieza a trabajar el 6, pero el 12 de septiembre decide rescindir su contrato porque aprobó una oposición en el mes de octubre, ¿vale? Indique ¿hasta qué día tiene la empresa, el licenciado Vidriera SL, para comunicar la baja de Cornelia Bentiboli si el día 12 de septiembre de 2024 fue jueves? ¿Hasta qué día tiene? Aquí yo tengo una pelea interna con las soluciones a esta pregunta. Te recuerdo que este es el examen libre extraordinario, ¿vale? Que a veces con los libres extraordinarios pues nos encontramos alguna sorpresa de vez en cuando. Ten en cuenta una cosa, ¿vale? Lee bien la pregunta, ¿vale? 12 más 3, Sergio, me gusta, ¿vale? Me estáis diciendo 15 de septiembre, perfecto, pero leer un detalle, leer un pequeño detalle, ¿vale? Que es el que a mí más me choca. Indica hasta qué día tiene la empresa para comunicar la baja. Y tú me dices 3 días naturales y yo te creo. Pero me dices si el día 12 de septiembre del 2024 fue jueves. Y es ahí donde yo tengo mi... ¿Vale? ¿Seguro, Sergio, que no vale para nada que sea jueves? Tengo mis dudas. Real Decreto de la Seguridad Social, ¿vale? Afiliación, altas y bajas.
Los empresarios están obligados a solicitar la afiliación al sistema de seguridad social de los trabajadores que ingresen a su servicio y a comunicar dicho ingreso y, en su caso, el cese de la empresa a los trabajadores para que sean dados respectivamente de alta y baja en el régimen, del régimen general. El empresario que incumpla las obligaciones, ¿vale? El trabajador puede estar su afiliación alta o baja directamente a la seguridad social, y la propia seguridad social también podrá hacer de oficio o también puede hacer revisiones de oficio en caso de que surja algún problema con el alta o con la baja. El reconocimiento del derecho a alta o baja en régimen general corresponderá a la Administración de la Seguridad Social que reglamentariamente se establezca. Y bajamos al reglamento, ¿vale? Bajamos al reglamento, que es el Real Decreto 8496, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas, afiliación, alta, bajas y variaciones de datos de trabajadores de la Seguridad Social. Me dice forma y lugar y plazo de las solicitudes de altas y bajas y variaciones de datos, ¿vale? La iniciación de la prestación de servicios en la empresa o el cese de la misma a los trabajadores por cuenta ajena o la iniciación o cese, ¿vale?, por cuenta propia se comunicará necesariamente con los modelos oficiales de solicitud. Va bien. Las solicitudes de alta de los trabajadores deberán dirigirse a la Dirección Provincial de la Tesorería que corresponda. Perfecto, en la que esté en la provincia, la que esté en la empresa o en su defecto la de domicilio del trabajador. ¿Vale? Bajas y variaciones de datos a la Dirección Provincial de la Tesorería también. Luego aquí tenemos una mención a la ley antigua de procedimiento administrativo, que nosotros la cambiamos al artículo 16 de la 39, ¿vale?, que es donde se pueden presentar los documentos, los registros. Solicitudes de alta, bajas y variaciones deberán formularse en los plazos siguientes. Y empezamos, ¿vale? Solicitudes de alta deberán presentarse con los supuestos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios, que en ningún caso debe ser antes a los 60 días naturales, ¿vale? Pero estamos en una baja, en un cese, ¿vale? No estamos en este caso. Opción número 2. Las solicitudes de baja y variaciones de datos de los trabajadores deberán presentarse dentro de los 3 días naturales siguientes al del cese en el trabajo o al que la variación se produzca. Perfecto. ¿Vale? Yo tengo 3 días naturales para presentar el cese. Y el día 12 de septiembre del 2024, que es jueves, tengo 3 días naturales. 3 días naturales, ¿cuál va a ser? 13, 14 y 15. Pero entonces yo tengo que contar viernes, sábado, domingo. Y me dice que yo como empresa, ¿vale?, que yo soy la SL, imagínate que somos nosotros la SL, tenemos 3 días naturales para presentar la baja. Perfecto. Pero acaba en domingo. Y yo ahí tengo un problema. Que las cosas acaben en domingo me suponen un problema. Porque a lo mejor yo no tengo la empresa abierta ni sábado ni domingo. Y como tú bien sabes, los sábados, los domingos y los festivos son días inhábiles. La solución original que da como definitiva este supuesto práctico es el 15 de septiembre, contando los 3 días naturales para presentar la baja. ¿Vale? Perfecto. Esto es si no me hubiese dado el dato del jueves. Pero a mí me has dado un dato, que es el jueves. Y eso me choca. Me choca mucho con el decreto 1415, que ya me dice también que si hay un día que termina en inhábil, se pasa al primer día hábil siguiente. Y también me choca mucho con la ley 39 de 2015 y el cómputo de plazos, ¿vale?, del procedimiento administrativo, que al final yo como empresa comunicándome con la administración pública, con la seguridad social y con la tesorería, es un procedimiento administrativo en el que yo comunico una baja o una variación. Tú me estás dando 3 días naturales, perfecto. Yo puedo hacerlo de forma electrónica, estoy obligado a hacerlo por el 14.2. Bien, todo eso bien, te lo compro. Pero es que aún así está acabando en un día inhábil, y si algo está acabando en un día inhábil, yo me tengo que venir al artículo 30, apartado 5. Cuando el último día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado el primer día hábil siguiente. Y además, como estoy trabajando por días naturales, no tengo ningún problema porque también estoy cubierto por el propio artículo 30, que me dice que salvo una ley, un derecho de la Unión Europea, no me declare otra cosa, los días se consideran hábiles, pero una ley habilitante me lo puede dejar en naturales, perfecto. La LGSS me dice que naturales, genial, ¿vale? Pero yo tengo el artículo 30 en el procedimiento administrativo que está por encima de estas cosas, y si no me encuentro nada en contrario dentro de la propia norma que me diga que sí o sí lo puedo presentar o debo terminar en ese día, se acaba en sábado, domingo, festivo, como empresa, administración privada que trabaja con una administración pública que se rige por el procedimiento administrativo ley 39 de 2015, yo aquí me tengo que apoyar al 35. Y para mí, te lo digo yo, porque esto, solución definitiva
de la comisión del tribunal fue día 15. Para mí, que estoy aquí en mi casa tranquilamente y yo soy mi propio tribunal, tendríamos que haberlo pasado al día 16 de septiembre, lunes 2024. Ese sería el último día real que tendría la empresa para comunicar la baja de Cornelia Bentivogli. ¿Vale? Pero esto lo hablamos, lo discutimos, no creo que sea necesario llegar a discutir, pero podemos expresar nuestras opiniones y cada uno, pues aquí que llegue a una solución. Ya te digo, se dejó como definitivo la D, de 15 de septiembre de 2024, pero no estoy de acuerdo con ella. Desde aquí, desde casa, te digo que yo no estoy de acuerdo con ella. No sé cuántas personas se presentaron a este examen de extraordinario, pero vamos, para mí había sido una pregunta que ha habido presentado una reclamación para solicitar el cambio de respuesta, no la anulación, sino el cambio de respuesta. ¿Vale? No la impugnarían, simplemente si aceptan nuestra impugnación, que sería, oye, está acabando en domingo es un día inhábil y la empresa debería de poder tener el paso al primer día hábil siguiente, que sería el lunes 16, se solicita el cambio de respuesta válida de la D a la B y ya estaría. No hay más, siempre y cuando haya una sola respuesta correcta, no hace falta anular, se solicita el cambio de respuesta y ya está. En caso de que no hubiesen respuestas correctas o hubiese más de una correcta, entonces sí que la anulación completa. ¿Vale? Desde aquí, yo te lo digo desde casa, desde mi pensamiento y lo que yo pondría en un examen, que yo me habría quedado con esto. Viernes 13 de septiembre, sábado 14 de septiembre, domingo 15 de septiembre, por los 3 días naturales, ¿vale? Que tenemos establecido, pero yo lo pasaría al primer día hábil siguiente, que es el 16 de septiembre, ¿vale? Pues dicho esto, seguimos. Pregunta número 3. Y volvemos a tomar rodaja. Vais bien hasta aquí con las dos primeras, recuerda que solo tenemos 9 hoy, ¿vale? Claro, es que en el momento que me dices jueves, ya estás tocando una fibra que me haces tener en cuenta otras cosas. Si no me hubieses dado ese dato, yo me habría quedado sí o sí con el 15 de septiembre. Sí o sí. Pero si me dices jueves, te has cambiado de pista. Ya no estamos jugando a lo básico. Estamos añadiendo más cosas. ¿Vale? Pregunta número 3. Las cuotas a la seguridad social y demás conceptos de seguridad social del mes de febrero de 2024 correspondientes a tomar rodaja se reclamarán mediante qué? ¿Cómo vamos a reclamar las cuotas de seguridad social y otros conceptos? ¿A través de una reclamación de deuda, un acta de liquidación? ¿No se reclamarán porque el trabajador no está de alta o se reclaman por la jurisdicción social? ¿Vale? Nos vemos a la Ley General de Seguridad Social. Afiliación a altas, bajas y variaciones, ¿vale? La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas, a instancia de los interesados o de oficio por la propia Seguridad Social, ¿vale? Las que no lo cumplieran podrán los interesados instar directamente alta, baja o variación a la propia Seguridad Social. Reclamaciones de deuda, artículo 33. Transcurrió el plazo reglamentario sin ingreso de las cuotas, la tesorería reclamará el importe al sujeto responsable incrementado con un recargo. Perfecto. Normalmente falta de cotización respecto a los trabajadores dados de alta que no se hubiese cumplido dentro del plazo de las obligaciones, falta de cotización de los trabajadores dados de alta cuando las cotizaciones estaban presentadas, o sea, que no consten liquidaciones de cuotas y datos transmitidos en documentos de cotización que se hayan presentado al plazo, que por mucho que te hayas presentado ahí no aparezcan las cosas, diferencias de importe entre cuotas ingresadas ilegalmente que corresponda a liquidar y deudas de cuotas que no corresponden a la inspección de trabajo. Proceda también la reclamación, entre otras causas. Y seguimos bajando. Los importes exigidos de las reclamaciones por deudas, cuotas y demás deberán hacerse efectivos cuando se notifica entre... Esta es una pregunta muy típica cuando estamos hablando de cuotas, ¿vale? Que es el pagar las cuotas si lo recibimos entre el 1 y el 15 de cada mes hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, que aquí ya sí que nos dice que cuidado que si el día 5 del mes siguiente no es hábil, el inmediato hábil posterior, y las notificadas entre el 16 y el último de cada mes hasta el 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Vale, cuidado con esto que también juega mucho. Y ya nos bajamos al artículo 34, que son las actas de liquidación de cuotas.
que es procederá la formulación de las actas de liquidación de cuotas originadas por la falta de afiliación o alta de los trabajadores en cualquiera de los regímenes del sistema de seguridad social. O sea que nuestro chico, que es Tomás Rodaja, que no está dado de alta y tampoco estamos pagando por nada de él, la empresa no lo está haciendo, la seguridad social se lo va a reclamar mediante un acta de liquidación. ¿Vale? Por todo lo demás te lo dejo subrayadito para que le puedan. 4. ¿Vale? Embargo de inmueble por la EAT y el día 2 de octubre se hace la transferencia, pero llega el 3. A ver, señale qué día se considera liquidada o pagada la deuda que la empresa, el licenciado Vidriera, mantenía con la Seguridad Social. ¿Cuándo se va a considerar liquidada o pagada la deuda? El día 2 de octubre, cuando se emite la transferencia, el 31 de octubre, a final de mes, cuando lo comprueba en la cuenta de la tesorería, el día 3 de octubre del 2024, cuando se recibe realmente en la cuenta de la tesorería, o el día 1 de octubre del 2024, porque es el inicio de mes y así nos vale. Esta es una pregunta facilita, dentro de todo lo que nos podemos encontrar en este supuesto práctico. 2 de octubre se emite la transferencia, 3 de octubre se recibe y tenemos el Real Decreto 1415 de 2004 porque se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. Tenemos la legitimación del pago, la legitimación para el cobro, los medios de pago que podemos utilizar varios, efectivo, mediante dinero, cheque, transferencia, etc. y luego transferencia bancaria. El pago de las deudas con la Seguridad Social podrá efectuarse mediante transferencia bancaria, ¿vale? Y seguimos bajando. El pago efectuado mediante transferencia bancaria se entenderá realizado en la fecha en que los fondos tengan entrada realmente en la entidad financiera a que se transfieren. Cuidado. O sea, que es cuando realmente llega, justo. Gema, no cuando sale, sino cuando llega. ¿Vale? La tesorería dice, tú me dices a mí que has enviado la pasta, bien. ¿Te puedo creer o no? Pero a mí lo que me manda y lo que me creo de verdad es cuando yo miro mi cuenta de ingresos en la tesorería y aparece el dinero. Si no, lo veo en mi cuenta, no te creo absolutamente nada, por muchos papeles que me envíes. Entonces, hasta que no llega el dinero a la cuenta, hasta que no lo recibe la tesorería, ¿vale? No se considera ni liquidada ni pagada la deuda. Entonces ahí es cuando le llega realmente y la tesorería puede, exacto, verificar, comprobar que le ha llegado el dinero, entonces ahí. Perfecto. Pregunta número 5. Hostia, cuidado, que se nos amplía el amarillo de la pregunta. ¿Qué tenemos ahora? A Cornelia Bentivoli otra vez, en alta en régimen general, vale, sin problemas. Con respecto al alta de Cornelia, en la empresa licenciado Vidriera, determine si a efectos de accidente de trabajo y enfermedad profesional tiene que quedar encuadrada en la actividad económica de la empresa o en la ocupación desempeñada según tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la disposición adicional 61ª, tarifas de primas para la cotización de Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales del Real Decreto Legislativo 8/2015 del 30 de octubre. Esta pregunta me tocó actualizarla porque estaban utilizando ya una normativa que está derogada y que la ha asumido el propio Real Decreto Legislativo de la Seguridad Social, que la pregunta original venía con la norma anterior. Entonces, con respecto a Cornelia, a efectos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿encuadrada en dónde? Tiene que quedar encuadrada en la ocupación de trabajos exclusivos de oficina. Tiene que quedar encuadrada en la actividad económica de la empresa en el CENAE 45 construcciones de edificios. Se encuentra encuadrada en la actividad económica de la empresa en CENAE 411 promoción inmobiliaria. O se encuentra en la ocupación de personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general. ¿Dónde encuadramos a esta mujer que es la que se encargaba de básicamente hacer las nóminas y el papeleo de la empresa? Ahí estamos, la 61ª, alias la disposición 61. Aquí, artículo 146. Primero, cotización de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, ¿vale? No obstante, la cotización por contingencia de accidente de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación de tarifa de primas establecidas legalmente más abajo.
¿vale? Que podrá reducirse o aumentarse en un 10%, si bien el aumento puede llegar hasta el 20% en caso reiterado de incumplimiento de las deudas que se tengan que deducir. Yo esto te lo pondría como pregunta de examen. En algún momento esto te lo encajaría yo como pregunta de examen. Luego me voy a la disposición adicional 61ª, tarifa de prima de cotización de seguridad social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y con la nueva tabla que tienen, yo creo que podemos encuadrar a Cornelia, que es la que se va a encargar de mover los papelitos de la empresa de un sitio a otro, en trabajos exclusivos de oficina, lo que es el tipo aplicable, el número A, que ahora mismo la IT está en 0,8 y ahora la IMS se me olvidó el nombre. Vale, perfecto. Me encanta que se me olviden las cosas justo en los directos. Lo encuadramos en A. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿dónde encuadramos a Tomás dentro de esta tabla? ¿O dónde encuadraría en capacidad, muerte, supervivencia? Gracias, Dajaca. ¿Dónde encajarías a Tomás aquí? Dentro de este cuadrito. En el texto del supuesto práctico, Berta. ¿Vale? El texto largo del supuesto práctico, ahí es donde lo teníamos. Yo a Tomás exactamente lo pondría en instalaciones y reparaciones de edificios, ¿vale? Como es el ferrallista que se va a encargar de la instalación de varias cosas, yo lo plantaría en la D. De hecho, si te fijas, por intentar confundir también un poco en las propias soluciones de esta pregunta, la D se encuentra la ocupación de personal de oficios de instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general, ¿vale? Que es ahí donde podríamos encajar a Tomás. Pero estamos hablando de Cornelia, que Cornelia se dedica a la parte administrativa, entonces en el apartado A, personal de trabajos exclusivos de oficina. Bien, no va mal. Cambiamos un poco el texto y volvemos a repasar el supuesto práctico. Mediante resolución del 7 de mayo, el INS declara a la empresa licenciada de habilidad responsable por la falta de no darlo de alta, por responsable de la prestación del accidente, y la tesorería el 27 de mayo la reclamación de 1.500 euros por la cuantía de incapacidad temporal. Esta reclamación es recibida el 3 de junio, hay falta de pago, y el día 14 de agosto una providencia a premio, ¿vale? Que es recibida por la empresa el 22 de agosto para embargar un inmueble que tiene un embargo previo de la EAT. 6. Indique cuándo finaliza el plazo reglamentario de ingreso de la reclamación de deuda del importe del subsidio de incapacidad temporal consecuencia de la declaración de responsabilidad empresarial de la empresa licenciada Videa SL. ¿Cuándo finaliza el plazo reglamentario para ingresar la deuda? El día 1 de julio del 2024, porque el 30 de junio del 2024 es domingo, hasta el día 5 de julio de 2024, hasta el 30 de junio de 2024 o hasta el 31 de julio del 2024. La reclamación es recibida por la empresa el 3 de junio del 2024, ¿vale? Y esta es una pregunta, yo creo que tenía mala idea esta pregunta, ¿vale? Lo que no me acuerdo si te puse un cepo o no. En esta pregunta te lo puse, sí. Te lo puse. Te puse el cepito aquí. Espérate que te quito. Mostrar, quitar líneas. ¿Vale? Esta pregunta tenía mala idea. Bien. Se recibe el día 3 de junio de 2024 la reclamación de la deuda. Vale. En el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social tenemos el artículo 33, reclamaciones de deuda, y el artículo 34, actas de liquidación de cuotas, que lo teníamos al principio de las preguntas que hemos empezado a resolver, así que esto está subrayado por completo, por eso no te los he pegado entero, porque si no sería 4 meses más.
Luego teníamos el Real Decreto 1415 del 2024 por el Reglamento General de Recaudación y teníamos el cómputo de plazos, ¿vale? Que que hemos hablado antes también, cuando los plazos reglamentarios de pago de deudas se señalen por días y siempre que no se expresa otra cosa, se entiende que son hábiles, excluyéndose los sábados, los domingos y los festivos. Cuando se día por días naturales, meses o años, el último día de plazo, si es hasta el último día de plazo del mes, si este es inhábil, se entenderá que finaliza el anterior día hábil en vez de hacia adelante, hacia atrás, ¿vale? El anterior día hábil de plazo del mes que se trate. Esta es otra cosa que yo también te pondría como pregunta de examen, ¿vale? Cuando estamos hablando de estos plazos reglamentarios de ingreso y por días naturales, si el último día es inhábil, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, ¿vale? Al anterior día hábil del plazo de que se trata. Luego tenemos el plazo reglamentario de ingreso, que es la regla general, ¿vale? La regla general me dice que se iniciará con la notificación de la reclamación de la deuda y finalizará el último día hábil del mes siguiente a dicha notificación. Último día hábil del mes siguiente. O sea que si la recibo el 3 de junio del 2024, el último día hábil del mes siguiente es el último día hábil de julio, ¿vale? Y el 31 de julio, pues podemos entender que es esto. Luego me he ido al artículo 64 y tenía mis dudas con este artículo, ¿vale? Porque plazo de ingresos de deuda, ¿vale? Porque me están hablando de una reclamación de la deuda. Pero aquí había una trampa que me ha costado ver, parece mentira, pero me ha costado ver esta trampa, porque cuando estamos hablando en el artículo 64, estamos hablando de deuda por cuotas y conceptos de recaudación conjunta. Y aquí no estamos hablando de cuotas, estamos hablando del importe de subsidio de incapacidad temporal. No es la cuota porque el trabajador no ha sido dado de alta, ¿vale? Es una deuda por el subsidio de incapacidad temporal. Entonces ya no lo podemos considerar por las cuotas, ¿vale? Es por el subsidio de incapacidad. Entonces yo, tirando un poquito más abajo, ¿vale?, he acabado en el artículo 70, que es el plazo reglamentario de ingreso, que se parece mucho al plazo general, al plazo reglamentario general del artículo 55, se parece mucho el plazo reglamentario de ingreso, que es para capitales, coste de pensiones y rentas, así como cantidades de prestaciones que no tienen el carácter de pensión, ¿vale? Yo me he quedado con esta, que me parece justo, como dices, Gema, que es por otros conceptos. Yo me he quedado aquí. Capital, coste de pensión no es, rentas ciertas temporales no es, pero prestaciones que no tienen carácter de pensión, que es el subsidio de incapacidad temporal, yo lo he encajado aquí, ¿vale? ¿Cuándo se inicia? Al día siguiente de la notificación de la reclamación de la deuda y es el último día hábil del mes siguiente cuando se produce la finalización. Tiramos por otros conceptos, Gema, pero al final acaba igual. Si me dices el artículo de otros conceptos, yo luego lo pongo aquí en el cuadro resumen de todo lo que tengo aquí. Pero de todo lo que he encontrado, el que más me encajaba era este. Mira que le está dando vueltas a esta pregunta. Y todo al final me llevaba a lo mismo, que es el último día hábil del mes siguiente, ¿vale? Pues lo buscamos si queréis. A mí no me cuesta nada hacerlo esto en directo. A mí me cuesta cero. Sabéis que yo estoy aquí para vosotros. Así que si me decís el artículo, yo lo busco, lo ponemos aquí y lo encajamos directamente, ¿vale? Si me dices el artículo, lo ponemos aquí al final sin ningún problema, ¿vale? Yo he tirado por el 70, pero me puedes decir cualquier otro, ¿vale? El que más te guste, yo lo pongo. Pero la solución siempre es la misma, el último día hábil del mes siguiente. ¿Cuál es el último día hábil del mes siguiente si la hemos recibido el 3 de junio del 2024? El 3 de junio del 2024, el último día hábil del mes siguiente es hasta el 31 de julio de 2024, cuando se puede ingresar la reclamación de deuda por importe del subsidio. A mí me encaja esos artículos. Si os encaja a vosotros otro, ningún problema. Pero la solución al final es esta, ni más ni menos. ¿Va bien, chicos, chicas?
Perfecto. 32 de la Ley General de Seguridad Social. Te lo busco ya, Sergio. A ver si nos cuadra a todos. Recargos por ingresos fuera de pago. 32. Las deudas de seguridad social que tengan carácter de ingreso de derecho público y cuyo objeto esté constituido por recursos distintos de cuotas, cuando no se abone el plazo reglamentario que tengan establecido, se incrementarán un 20%. Esto es lo que me dice el 32, Sergio, de la Ley General de Seguridad Social, con lo cual no me encaja mucho, ¿eh? El 32, ¿no? Bueno, chicos, si me lo queréis decir luego por correo, no tengo ningún problema en añadirlo, ¿vale? Que por eso no sea. Sigo. Vamos a por la siguiente. Y esto se me ha descuadrado un poquito. Aquí. Pregunta número... Uy, 7. Cuidado, ¿qué ha pasado aquí? Anda. Que terminamos el supuesto práctico más o menos con estas personas. Terminamos el supuesto práctico con estas dos personas que hemos visto nada más iniciar. Y el supuesto práctico que tenemos en este examen va evolucionando. Y es una maravilla, porque va evolucionando, porque vais a flipar luego la semana que viene. Y ahora el supuesto práctico nos cambia, evoluciona. Y nos aparece Fátima Espinosa y también Carlos Bermejo, ¿vale? Que son dos personas que vamos a tener que trabajar ahora. Gemma, beso enorme, muchas gracias. Gemma, vamos a por esto, ¿vale? Que el supuesto práctico está mejorando todavía, ¿vale? Está mejorando. Fátima Espinosa, de 39 años de edad, es trabajadora por cuenta propia dada de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA, desde el 25 de agosto del 2020. Ha dado a luz a una hija el 15 de septiembre de 2024. Fátima ha permanecido ingresada en el hospital tras el parto hasta el 25 de septiembre del 2024, fecha en la que le han dado de alta. Carlos Bermejo, de 37 años de edad, está casado con Fátima. Y Carlos ha trabajado exclusivamente por cuenta ajena en dos empresas a lo largo de toda su vida laboral. En Aluminios Sánchez, desde el 15 de noviembre de 2007 al 15 de septiembre de 2008, y en Licenciado Vidriera, que es la empresa que conocemos ahora, desde el 1 de mayo de 2024 hasta la actualidad, ¿vale? Puesto en el que sigue dado de alta, ¿vale? Una niña preciosa. Perfecto. Artículo 82, que remite al 55, que el 55 es el general, ¿vale, Joana? Con lo cual me vale lo mismo. 55.2 de la Ley General de Seguridad Social. Vamos a consultar eso. 55.2 de la Ley General de Seguridad Social. Reintegro de prestaciones indebidas. Reintegro de prestaciones indebidas. Los trabajadores y demás personas, no, quienes por acción o omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán subsidiariamente, es alguna fe. Yo creo que estoy basando en algunas cosas que no me cuadran. Me cuadra mucho más lo de Joana, ¿vale? Que remite al 55, que al final es el plazo general. Y a mí me encaja más, después de ver muchos sinónimos, porque he estado rebuscando muchos sinónimos, me encaja mucho más el artículo 70. Pero al final la solución es la misma, con lo cual nos vamos a quedar con eso, chicos, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces lo dejamos ahí. Y nosotros nos quedamos con lo que estamos trabajando ahora, que es lo que más nos gusta, que es la evolución del supuesto práctico. Que ahora tenemos a Fátima Espinosa y a Carlos Bermejo. Tras la primera lectura volvemos a subrayar. Fátima, 39 años, por cuenta propia, que está de autónomos, el 28 de agosto de 2020, una hija, el 19 de septiembre del 2024, ingresada, ¿vale? Tras el parto, hasta el 25 de septiembre, o sea, 10 días que pasa ahí tras el parto. Luego es dada de alta. Luego Carlos Bermejo, 37 años de edad, casado con Fátima, por cuenta ajena en dos empresas, Aluminios Sánchez, que ha estado desde el 15 de noviembre de 2007 al 15 de septiembre de 2008, y luego el Licenciado Vidriera, que está desde el 1 de mayo de 2024 hasta la actualidad. Perfecto. Con esto ya nos ponemos en marcha. Seguimos. Pregunta número 7, toca ahora, sabiendo esto. A efectos de reconocer el derecho al subsidio por nacimiento y cuidado del menor de doña Fátima Espinosa, al ser responsable del ingreso por las cuentas de RETA, ¿cuándo se presumen ingresadas sus cuentas a la Seguridad Social? Teniendo en cuenta que ha dado a luz
en septiembre, ¿vale? ¿Cuánto? Efectos de reconocer el derecho, ¿cuándo se presumen ingresadas? Vamos a ver. No, las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores autónomos nunca se presumen ingresadas al ser los responsables del ingreso de las cuotas. A. B. Sí, se presumen ingresadas las cotizaciones correspondientes a agosto, julio y junio, siempre que su ingreso aún no conste en los sistemas de información de seguridad social. Y luego, sí, se presumen ingresadas las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre, agosto y julio, siempre que su ingreso aún no conste en los sistemas de información de la seguridad social. O sí, se presume ingresada únicamente la cotización del mes de septiembre. ¿Cuándo se presumen ingresadas todas estas? No se presumen. Presumimos que hay 3 meses, agosto, julio y junio. Presumimos también que hay 3 meses, que es septiembre, agosto y julio, o solo la del mes de septiembre, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? No. 3 meses desde el hecho causante, 3 meses anteriores al hecho causante o solo la del hecho causante. Esta pregunta, en el momento que conocéis un poquito la normativa, la sacáis, ¿vale? Real Decreto 295/2009, que se regulan las prestaciones económicas del sistema de seguridad social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Ámbito de aplicación, tenemos los capítulos 2, 3, 4 y 5, y especialmente el 4 y 5 para las funcionarias públicas y las trabajadoras sometidas a normas administrativas y estatutarias, ¿vale? Esa es la diferencia que nos hace aquí este Real Decreto. Beneficiarios: se verán beneficiados del subsidio de maternidad las trabajadoras por cuenta ajena o propia, siempre que reúnan la condición general de estar afiliados en alta o en situación de asimilada al alta, ¿vale? También mucho cuidado con este, ¿vale? Sobre todo con este, porque tiene muchas cositas de normativa antigua que se ha ido actualizando, pero no se ha actualizado en este Real Decreto, ¿vale? O sea que mucho cuidado con lo que tenemos en este artículo. Yo por eso me dejo algunas cosas por subrayar, por pasarlas por encima, para que no le hagáis mucho caso, ¿vale? Si la madre trabajadora no reúne el periodo mínimo de cotización requerido y se le reconoce el subsidio de naturaleza no contributiva, el otro progenitor podrá percibir uno contributiva, ¿vale? Descontando la parte proporcional. Cuidado con el subsidio, será compatible con paternidad, que eso ya no lo tenemos reconocido, sino que ya es el permiso por nacimiento distinto de la madre biológica. Ya tenemos que empezar a poner nombres a las cosas, ¿vale? Sigo bajando después de todo esto. Y el apartado 8 es el que me interesa. En el caso de los trabajadores que sean responsables del ingreso de las cotizaciones, será requisito indispensable para el reconocimiento y abono de la prestación que los interesados sean al corriente al pago de las cuotas de seguridad social. Por lo menos ahí que vamos, ¿vale? A efectos de reconocer el derecho a subsidio o cotizaciones correspondientes al mes del hecho causante y los 2 meses previos a aquel. O sea, mes del hecho causante cuando se da a luz y los 2 meses previos cuyo ingreso aún no conste en los sistemas de seguridad social se presumen ingresadas. O sea que aunque no conste, el mes de hecho causante y 2 hacia atrás es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, a efectos de reconocer el derecho al subsidio por nacimiento y cuidado de menor de doña Fátima, al ser responsable del ingreso por ella misma de las cuentas del RETA, de las cuentas de autónomo, ¿vale? Se presumen ingresar sus cotizaciones a la seguridad social, el hecho causante y 2 meses hacia atrás. ¿Cuándo es el hecho causante? Cuando da a luz. ¿Cuándo da a luz esta mujer? Da a luz el 15 de septiembre. Entonces vamos a tener en cuenta septiembre, agosto y julio. Con lo cual, la respuesta número C, ¿vale? 2 meses hacia atrás, incluido el mes hecho causante. Si lo quieres ver de esa manera, Gemma, me va perfecto, ¿vale? Pero el hecho causante cuenta y 2 meses hacia atrás. En total, 3 meses. ¿Vale? Bien. Pregunta número 8. ¿Tiene Fátima y Carlos derecho a la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor por el ingreso hospitalario? Esta pregunta me ha encantado, ¿vale? Esta es una pregunta que te puede caer en Seguridad Social y te puede caer en la AGE. Si vas a AGE, te puede caer en todas partes, porque yo te la habría puesto en todas partes, esta pregunta, ¿vale? ¿Tiene Fátima o Carlos derecho a la ampliación de prestación por nacimiento y cuidado del menor? Y dice, sí que tiene. Ambos progenitores tienen derecho a 1 semana de ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor.
Sí, Fátima es la que tiene el derecho a una semana de ampliación por prestación por nacimiento y cuidado del menor al haber sido ingresada ella tras el parto. Sí, ambos progenitores tienen derecho a ampliación de 10 días, pues es el tiempo que ha permanecido ingresada Fátima tras el parto, o no. Ninguno de los progenitores tiene derecho a ampliación de prestación de puesto, ninguno de los progenitores tiene derecho a ampliación de la prestación, puesto que el ingreso hospitalario no ha sido del menor recién nacido, sino de la madre. ¿Vale? Ojo, ojo, ojito. Cuidado. Cuidado, cuidadín, con leer bien las preguntas, el supuesto práctico y la normativa, ¿vale?, que regula todo esto. ¿Quién ha estado hospitalizado? Hospitalizada. ¿Carlos, Fátima o la preciosa hija que han tenido? ¿Cuál de los tres? Fátima. Fátima es la que se ha pasado 10 días tras dar a luz ingresada. Su marido no, y el bebé tampoco. Ojo. No había por ahí la de oh no, oh no, oh no, 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 no. Y es aquí cuando vamos, cuidado con las velocidades, cuidado con los nervios, cuidado con la lectura rápida. ¿Quién estaba ahí? Estaba la mamá, ¿vale? 295. Se tendrá derecho al subsidio por maternidad a partir del mismo día de comienzo del periodo de descanso. La duración del subsidio por maternidad, artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y 49 del Estatuto Básico de Empleado Público, que ambas conocemos de sobra, sobre todo esta. ¿Vale? Te tacho algunas cositas también porque tenemos cosas antiguas que no han sido aquí, como esos 16 semanas ininterrumpidas, que se puede pasar semanas al otro progenitor. Todo esto me lo salto y por favor ten mucho cuidado con la lectura de estos artículos, ¿vale?, que no están actualizados. Y luego voy a apartado 8 y voy luego bajando hasta el 9. Las situaciones de huelga y cierre de la patronal no impedirán el reconocimiento o percepción del subsidio por maternidad. Partos prematuros que el neonato, preciso hospitalización a continuación del parto, podrá interrumpirse el permiso de maternidad o paternidad a petición del beneficiario, pero una vez completado el descanso obligatorio de 6 semanas y luego se podrá reanudar. Si en los mismos supuestos antes indicados la hospitalización tiene una duración superior a 7 días, ¿vale? Genial, superior a 7 días. Vamos a marcarlo aquí, esto en color que corresponde. Se ampliará la duración del permiso de maternidad tantos días como el neonato, hostia, no sé cómo poner esto. El neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto con un máximo de 13 semanas adicionales. Pero ¿a quién tenemos hospitalizada otra vez? ¿A quién? ¿Al baby o a la mamá? Al precioso bebé. El precioso bebé no es el que está hospitalizado. La que está hospitalizado es la mamá. Y la mamá no entra aquí. La mamá no es el neonato. Y si nos vamos al Estatuto de los Trabajadores, artículo 48, te recorto todo y me dice lo mismo, neonato, ¿vale? Parto prematuro con falta de peso, cuidado que aquí matiza con falta de peso, que un parto prematuro sin riesgo, sin que le ocurra nada al bebé, puede ser que ni siquiera te lo cojan, parto prematuro con falta de peso, el neonato, siempre y cuando el periodo sea superior a 7 semanas. Si luego me voy al EBEP, ¿vale?, al texto refundido de la Ley de Estatuto Básico de Empleado Público, me voy al artículo 49, apartados A y C, los dos, ¿vale?, y por eso te los he juntado aquí, a mano, en los casos de parto prematuro, en que el neonato deba permanecer hospitalizado. Y aquí es donde nos podemos comer una pregunta que nosotros consideramos perfectamente acertada en las cervecitas que nos tomamos después de hacer el examen con los colegas. No, si esta, madre mía, me ha parecido facilísima. Hasta 13 semanas adicionales podía haber estado. Se le ha ampliado porque lleva 10 días. Y entonces el de al lado te dice, corazón, ¿te has fijado que quien estaba hospitalizado no era el bebé, sino la mamá? Y tú dices, oh, carajo, de eso no me había dado cuenta. Entonces, si es alguno de los progenitores, no tenemos ese derecho a ampliación. Solo por el neonato, entonces la respuesta correcta, la D. No, ninguno de los progenitores tiene derecho a ampliación de la prestación, puesto que el ingreso hospitalario no ha sido por el menor recién nacido, sino por la madre, ¿vale?
te amarga la cerveza, te amarga el domingo y te dan ganas de volcar la mesa, ¿vale? Por eso siempre os recomiendo que una lectura tranquila te da para sacar, yo no te voy a decir que apruebes el examen por una lectura tranquila, eso depende de ti y de tus conocimientos, pero sí que te va a ayudar a que si tienes los conocimientos, a no errar la solución a esta pregunta por lectura rápida y por no apuntar bien los detalles. Y sobre todo por el no control de los nervios cuando estamos en un supuesto práctico, ¿vale? Mucho cuidado. Marcar estas cositas siempre en el supuesto práctico. Lo de los colores nos parecerá una coña, pero ayuda mucho. Marcar con coloritos, hacer... En el examen solo podéis llevar un boli de un solo color, transparente, ¿vale? Pero marcar ciertas cosas en el examen es muy importante, porque luego ayuda a fijarte otra vez en ese detalle. Bien, pregunta número 9 y última de hoy, ¿vale? Última de hoy. ¿Tiene carencia suficiente Carlos Bermejo para acceder a la prestación por nacimiento del cuidado del menor? Y esta es una pregunta muy bien tirada, ¿eh? Está muy bien tirada esta pregunta. Hay que tener en cuenta ciertos detalles. ¿Tiene carencia Carlos Bermejo? No, puesto que no tiene cotizados 180 días en los 7 años inmediatamente anteriores al inicio del descanso. Espérate, voy para atrás. Carlos Bermejo. ¿Y este hombre qué ha hecho en su vida? Dice que tiene 37 años de edad, que ha trabajado en 2 empresas. Aluminios Sánchez, que ha estado desde el 15 de noviembre de 2007 al 15 de septiembre de 2008. Y luego en Vidriera SL, que va desde el 1 de mayo a la actualidad. Pero es que la actualidad a mí me la refanfinfla completamente, porque que me diga a mí a la actualidad para mí es un despiste. Un despiste que yo, siendo malvado y otras cosas más que se me ocurren peores, sinónimo peores, ¿vale? No es a la actualidad. ¿Hasta qué día tengo que tener en cuenta para saber si tengo carencia suficiente? Imaginaros que tú eres el padre o la madre. ¿Hasta qué día tienes que tener la carencia? Hasta el día del hecho causante. Hasta el día que se da a luz. ¿Vale? Y estamos hablando de un supuesto práctico. Cuidado, ¿vale? Porque me dice, claro, no. Hasta el siguiente día. Y si yo hago este examen en el 2028 y digo, 2028, este hombre ya lleva 8 años trabajando, ningún problema. Por supuesto que tiene carencia. No, cuidado, es una trampa. Es una trampa, ¿vale? Es hasta el día del hecho causante. Tengo que tener en cuenta que no, para mí no es hasta la actualidad. Es para saber si tiene carencia suficiente, tengo que tener en cuenta las fechas del 15 de noviembre de 2007 al 15 de septiembre de 2008 y desde el 1 de mayo de 2024 a la fecha del hecho causante, que es el 15 de septiembre del 2024. Cuidado, ¿vale? Ojo, y esta es una pregunta muy bien tirada que yo habría sido mucho más malvado, ya te lo digo. Y la respuesta es, ¿tiene carencia suficiente? Y me dice, no, puesto que no tiene cotizados 180 días en los últimos 7 años inmediatamente anteriores al inicio del descanso, ¿vale? B, no, debido a que no cuenta con al menos 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. C, para la prestación por nacimiento y cuidado del menor no es necesario contar con un periodo mínimo de cotización en ningún caso. Y luego D, sí, ya que acredita en el momento del inicio del descanso, o sea, el nacimiento, más de 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Vale. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, a ver, es que no puedo recortarte la pantalla, pero vamos, que tengo que tener en cuenta, a ver si esto, pero esto sí que me lo puedo llevar para arriba. Tengo que tener en cuenta esto. Espérate, que te estoy aquí haciendo un apaño. Y así, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta esto. Desde el 15 de noviembre de 2007 al 15 de septiembre de 2008 son 10 meses, ¿vale? 10 meses. Y luego, desde el 1 de mayo de 2024 hasta el hecho causante son 4 meses y 15 días, ¿vale? Esto es lo que tengo que tener en cuenta.
Y luego pues me voy al Real Decreto del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, su ámbito de aplicación guay, condiciones del derecho de prestaciones. Requisito general, está afiliado en alta en dicho régimen o situación, esto que conocemos de sobra. Beneficiarios. Subsidio por nacimiento del cuidado menor, menor de 21 años. No es porque este hombre tiene ya 37, ya tiene edad, ¿vale? Cumplió los 21 años y menor de 26, no es el caso. Sigo bajando. Persona trabajadora que tiene cumplido los 26 o más, ¿vale? Entonces, el periodo mínimo de cotización se ha exigido 180 días cotizados dentro de los 7 inmediatamente anteriores, ¿vale? 7 inmediatamente anteriores. Cuidado, porque si este tema se nos podía haber quedado ahí un poco a la mitad, si no calculamos bien, si solo nos quedamos con la primera parte, no tendría. Si nos quedamos con la primera parte, dentro de los 7 años inmediatamente anteriores, no tendría esos 180 días cotizados, no tendría esos 6 meses que hacen falta para tener acceso, ¿vale? Solo tendría 4 meses y 15 días, pero me da una segunda parte, ¿vale? Se considera también cumplido el mencionado requisito si alternativamente, además, añadimos aquí además, acredita 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a la última fecha. Entonces sí. Los 7 últimos años no llego a esos 180 días cotizados porque me harían falta 6 meses, no lo cumple, nuestro Carlos Bermejo no lo cumple, pero la normativa me dice, bueno, a ver, si no son 180 días en los últimos 7 años, pero son 360 a lo largo de tu vida laboral, entonces sí. Pajarín, aquí me cuelo, aquí sí que entro, porque tengo ya 14 meses y 15 días. Tengo ya ahí más de 360 días cotizados. Entonces sí que tiene derecho. Sí que tiene derecho a la prestación y tiene carencia suficiente. Entonces, ¿tiene carencia suficiente Carlos Bermejo para hacer a la prestación? Dice, la A, no, puesto que no tiene cotizados 180 días a lo largo de 7 años inmediatamente anteriores al inicio del descanso. Esta sería correcta, ¿vale? No tiene los 180 días, pero teníamos una alternativamente, un paso 2 por si acaso esta gente no llega, pero esto sería relativamente correcto porque no los tiene. Dice, no, debido a que no cuenta con 360, vale, ojo, sí que cuenta con ellos, tiene más de 360, hemos visto que tiene 14 meses. Para la prestación por nacimiento y cuidado del menor no es necesario, sí que es necesario, o sí, ya que acredita en el momento de inicio del descanso, lo que es el 15 de septiembre del 2024, más de 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Y aquí sí que entra Carlos Bermejo para tener derecho al subsidio, ¿vale? A la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Pregunta número 10. ¿Cuál sería el importe inicial de la pensión mensual de orfandad de Luis, hijo de Pedro Ramírez? O sea, Luis es el hijo de Pedro, primer marido de Carolina, ¿vale? ¿Cuál sería su pensión inicial, su importe inicial de orfandad? No tiene derecho, 280 euros, 500 euros, 560 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta que el importe bruto era 2.500 euros con una base reguladora de 2.800. Y por dato adicional, que igual no nos vale para mucho, pero ingresa 5.000 euros al año, ¿vale? Tendríamos que coger un importe que va a ser el de la base reguladora de Pedro, comprobar si Luis no se está pasando, ¿vale?, del salario mínimo interprofesional con sus ingresos, que no lo hace, y calcularle un porcentaje. Vale, pues vamos allá. Aquí tenemos el Real Decreto Legislativo 8/2015, el texto refundido de Ley General de la Seguridad Social, artículo 42, que es la acción protectora de la seguridad social, ¿vale? Que comprende asistencia sanitaria, maternidad, enfermedad común, bla, 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 recuperación. Entre las prestaciones económicas de estas situaciones, incapacidad, nacimiento, cuidado, todas 50.000 que tienes aquí, entre ellas está la pensión de orfandad, que es la que estamos buscando. Prestaciones familiares de seguridad social, contributiva y no contributiva, etc. Nos vamos al artículo 216, y dentro, en caso de muerte y supervivencia, se reconocerán las siguientes prestaciones: auxilio de función, pensión vitalicia de viudedad, pensión temporal de viudedad, pensión de orfandad, que es la que estamos buscando por Luis, y pensión vitalicia o subsidio temporal de familiares. ¿Vale? Si seguimos bajando un poquito, vemos que la pensión de orfandad
y la prestación de orfandad, que tienen derecho a la prestación hijos e hijas del causante, y vemos aquí como muchas condiciones que te voy a dejar yo todas subrayadas para que no tengas problema en el repaso, pero vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos el apartado 1, que son como las causas iniciales o generales, ¿vale? Que es siempre que en el momento de muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo y el causante esté en alta, similar a alta, fuera pensionista, que lo es. Luego tenemos un apartado 2, que también tenemos una serie de cálculos dependiendo con el salario mínimo interprofesional y demás, pero ya nos vamos al apartado 3, que es lo que a mí me interesa y no te quiero quitar mucho tiempo de esta semana de trabajo, ¿vale? Que es, podrás ser beneficiario de la pensión de orfandad o de la prestación de orfandad siempre que en la fecha de fallecimiento el causante fuera menor de 25 años. Cuidado, ¿vale? Luis nace en el 99, ¿vale? Que son datos del supuesto práctico que tenemos que tener en cuenta. Si nace en el 99, en el 2024, que es donde estamos, ya está para cumplir 25 años. El hijo del causante que no efectúe trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia cuando realizándolo los ingresos fueren inferiores al cómputo anual al salario mínimo interprofesional, que lo es, 5.000 euros al año está por debajo del salario mínimo interprofesional. Ahora te tengo que hacer yo la pregunta, ¿cuál es el salario mínimo interprofesional que tenemos establecidos para la actualidad? ¿Vale? Por si acaso. Te lo dejo ahí, y si no te lo sabes, échale un vistazo, búscalo, apúntatelo en algún sitio, tanto en 12 como en 14 pagas, ¿vale? Pero está bastante por encima de estos 5.000 euros que cobra Luis. Y si el huérfano estuviese cursando estudios y cumpliera 25 años en este año, durante el transcurso del curso escolar, la percepción de pensión y prestación de orfandad se mantendrá hasta el primero del día inmediatamente posterior al inicio del curso siguiente académico. O sea que mientras esté realizando un curso y tenga 25 años, ahí puede seguir percibiendo la pensión de orfandad hasta que inicie el curso siguiente, que ahí entonces ya ha pasado, podría ser que hasta tuviese casi 26, pero es hasta el inicio del curso siguiente. Ahí se mantiene la pensión de orfandad, 25 y curso. ¿Qué nos ocurría con Luis? Que Luis estaba cursando último año y trabaja ocasionalmente, con lo cual está cursando y tiene 25 y ingresa 5.000 euros al año por debajo. O sea, que está por debajo del salario mínimo interprofesional. Y después de todo esto, yo sigo bajando, artículo 225, que es la compatibilidad de pensión y prestación, pero luego me tengo que ir, ya me salgo de la Ley de Seguridad Social y me tengo que ir al decreto 3158 de 1966, que es el reglamento general que determina la cuantía de las prestaciones económicas en el régimen de la Seguridad Social y condiciones a las mínimas. Y en el artículo 36 me dice la cuantía de la pensión, que es cuantía de la pensión temporal de orfandad, que se refiere al artículo que ya no corresponde de la Seguridad Social, será para cada huérfano equivalente al 20% de la base reguladora del causante, calculada de la forma prevista en el artículo 31, que básicamente te lo resumo en esto. Pedro tenía una base reguladora de 2.800 euros, Luis cumple con las condiciones porque está a 25 años y está cursando todavía, y sus ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces el 20% de la base reguladora de 2.800 euros de Pedro es 560 euros. Y ese sería el importe inicial de la pensión mensual de orfandad de Luis, hijo de Pedro. Bien, para esta pregunta 10, nada más empezar, que realmente estamos a mitad de supuesto práctico, de habernos leído el Quijote en varios tomos. ¿Qué me decís para esta? Tiene mucha explicación, tiene mucho rollo, pero luego la respuesta es relativamente sencilla, ¿vale? Porque es el 20% de la base reguladora, algo que ya sabes calcular de sobra. Vale, pues seguimos. Mira, cambia un poquito, no es que cambie el supuesto, sino que nos interesa cambiar de información. Carolina Pérez, pareja de hecho de Alberto, que tiene a Marina y a Juan, ¿vale? Entonces, pregunta, ¿a partir de qué fecha, lo digo porque es una pregunta un poco trampa, ¿a partir de qué fecha nacerían los efectos económicos de la pensión de viudedad solicitada por Carolina el 1 de octubre del 2024 por el fallecimiento de Alberto, ¿vale? Que Alberto es el segundo. Cuidado, porque hemos hecho la pregunta número 10, que estábamos trabajando con Luis, que era el primer marido, y en la segunda ya nos metemos con Alberto. Este tipo de cosas de lectura rápida son sencillas, las preguntas y las respuestas son sencillas, lo que tenemos que tener en cuenta es a la persona, ¿vale? Simplemente a la persona. Entonces, ¿desde cuándo? Si Carolina el 1 de octubre... ¿Desde cuándo nacerían los efectos económicos de la pensión de viudedad solicitada por Carolina el 1 de octubre? Carolina lo solicita el 1 de octubre. ¿Y cuándo fallece Alberto? Alberto, ¿vale? Tenemos
que fallece por enfermedad común en el supuesto práctico el 15 de julio del 2024. Ese tipo de cosas tenemos que ir apuntándolas en la pregunta. Entonces, ¿desde cuándo nacen los efectos económicos de esa pensión de viudedad? Desde el 1 de agosto del 2024, desde el 1 de septiembre del 2024, desde el 1 de octubre del 2024, Carolina no tiene derecho a pensión de viudedad derivada del fallecimiento de Alberto. ¿Vale? Torrendo Corazón, muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Sabes que vamos de la mano en esta promoción, o sea que todo guay. Disfruta mucho. ¿Vale? Claro, lo primero, ¿tiene derecho Carolina? Carolina en principio tiene derecho. ¿Por qué? Porque ha estado con Alberto ya mucho tiempo y además tiene hijos comunes con él. Y ahora es la otra pregunta que tú tienes que hacerte en la cabeza. ¿Cuándo fallece Alberto y cuándo solicita Carolina? Porque hay un lapsus ahí temporal que puede ser que nos estemos pasando de un plazo o no. ¿Vale? Esos magníficos 3 meses 90 días para adelante o para atrás. ¿Vale? Dependiendo. Entonces, volvemos aquí. Prestaciones. Vale. En caso de muerte, ¿qué prestaciones tenemos? Auxilio por defunción, pensión vitalicia por viudedad, prestación temporal de viudedad, orfandad, y esta que se ha ido para abajo, porque ha querido, pensión vitalicia en su caso de Tatla. Vale. Me voy al 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho. Tendrán derecho a la pensión de viudedad con carácter vitalicio quienes, cumpliendo los requisitos establecidos en el 219, se encuentren unidos al causante en el momento de su fallecimiento como pareja de hecho. Me vale. Además, tiene hijos comunes, con lo cual que lo tenemos aquí, causante no inferior en 5 años, salvo que existiesen hijos en común, que entonces es lo previsto en el apartado siguiente. El apartado siguiente es que al menos, teniendo hijos en común, en una pareja de hecho, exista una mínima de 2 años con respecto al fallecimiento del causante, cosa que cumplen de sobra. ¿Vale? Y yo sigo bajando de todo lo que te dejo aquí apuntado y me voy a la prescripción. El derecho del reconocimiento de la prescripción prescribirá los 5 años contado del siguiente al hecho causante. La ley y los efectos económicos del reconocimiento se producirán a partir de los 3 meses anteriores a la fecha que se presente la solicitud. O sea que desde que tú presentas la solicitud, la Seguridad Social tira 3 meses hacia atrás. ¿Vale? Si coincide dentro de esos 3 meses hacia atrás el hecho causante, entonces será a partir del día siguiente al mes, a partir del primer día al mes siguiente del hecho causante. Si tú te has pasado más de 3 meses desde el hecho causante, la Seguridad Social va a tirar para atrás y te va a dar esos 3 meses de ahí en adelante. Pero si tú has tardado 6 meses, estás perdiendo dinero, por llamarlo de alguna manera, estás perdiendo dinero porque has solicitado la prestación mucho más tarde. ¿Vale? Entonces, y luego tenemos la imprescriptibilidad, el derecho del reconocimiento de la prestación de muerte y supervivencia, con excepción de auxilio por defunción, será imprescriptible sin perjuicio y efectos del reconocimiento se producirán a partir de los 3 meses anteriores en que la fecha se presenta la solicitud. Vale, pues aquí, cuadrito. Miguel, no te pases, Miguel Ángel. Fallecimiento de Alberto, 15 de julio de 2024. Solicitud de Carolina, el 1 de octubre de 2024. Se presenta dentro de los 3 meses siguientes. Bien, o sea, tenía hasta el 15 de octubre para presentarla, para que fuese hacia atrás. Entonces, efectos económicos reales de esta pensión de viudedad, efectos económicos desde el 1 de agosto del 2024. ¿Y por qué no desde el 16 de julio del 2024 o el 15 de julio del 2024? Que esta es una pregunta que, como me contestes mal, te arreo. ¿Por qué no desde la fecha de nacimiento y sí al inicio del mes siguiente? Que tenemos el 1 de agosto del 2024. ¿Por qué? Porque el pensionista es difunto, ¿vale? ¿Y qué ocurre con la pensión del pensionista difunto el mes de fallecimiento? Gracias, Sergio. ¿Vale? Porque es pensionista y en el mes de fallecimiento se cobra la pensión completa. ¿Vale? Cobra la pensión completa y lo que corresponda. Y entonces el inicio de la pensión de viudedad para Carolina es a partir del primer día del mes siguiente. Por eso no le dan a Carolina a partir del 16, ¿vale? Sino a partir del primer día del mes siguiente. Porque en la cuenta de Alberto
que ahora pues debería estar como titular Carolina y como hereditaria, heredera y sus hijos, en esa cuenta de Alberto se va a ingresar el mes completo de la pensión de Alberto y lo que corresponda de pagas extraordinarias, ¿vale? Perfecto. Pregunta número 12. ¿Tendría derecho Juan a que se le reconociera una pensión de orfandad derivada del fallecimiento de su padre, Alberto Santos? ¿Quién es Juan? Juan es el no nacido, ¿vale? Juan es el baby que no llega a conocer a su padre, ¿vale? Fallece su padre Alberto mientras Juan está en la barriga de Carolina. Entonces, ¿tendría derecho Juan a que se le reconociera una pensión de orfandad derivada del fallecimiento de su padre Alberto Santos a pesar de no haberlo conocido? Sí. Juan tendría derecho a una pensión de orfandad con efectos económicos desde el primer día al siguiente al fallecimiento. O sí, Juan tendría derecho a una pensión de orfandad con efectos económicos desde la fecha de su nacimiento. No, Juan no tendría derecho a la pensión de orfandad, pero sí a una prestación de orfandad. O no, Juan no tendría derecho a ningún tipo de prestación o pensión derivada del fallecimiento de su padre. ¿Desde cuándo? Tú ya me estás diciendo que sí, y yo te creo, ¿vale? Y yo te digo que también. Pero ¿desde cuándo lo va a tener Juan? ¿Va a tenerlo mientras está en la barriga a partir del inicio del mes siguiente, como ha ocurrido con su madre Carolina? ¿O lo va a tener a partir de que nazca? Y esto nos salimos un poquito de la seguridad social y nos vamos al Código Civil, ¿vale? Nos vamos al Código Civil de 1889, ¿vale? Artículo 29. El nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables siempre que nazca en condiciones que expresa el artículo siguiente. La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. O sea, que hasta que no nace, realmente no adquiere esos derechos que tiene como huérfano de su padre Alberto. Porque mientras no nace, pues no tiene, no hay derecho, ¿vale? Entonces, la pensión de orfandad y prestación de orfandad, el artículo 224 de la Ley General de Seguridad Social, dice: tendrá derecho a pensión de orfandad y régimen de igualdad, hijos e hijas del causante o causante fallecida, siempre que sean de naturaleza de su afiliación y siempre que en el momento de la muerte sean menores de 21 años, incapacidad para todo trabajo, etcétera, etcétera. O sea, lo que ya sabíamos. Pero nos vamos al Código Civil realmente. Entonces, hasta la fecha de nacimiento vivo y separado de la madre, Juan no adquiere el derecho a la pensión de orfandad, ¿vale? Sí, sería desde el día siguiente al nacimiento. Yo también lo he visto, ¿vale? De hecho, desde el día siguiente al nacimiento. Pero bueno, las soluciones que nos da aquí este examen son estas. Y de momento las damos por buena, pero la podéis intentar anular, que yo también podría haberlo visto de esa manera, que es desde la fecha de su nacimiento. Ay, las redacciones a veces, el legislador a veces no está tan fino como debería y el que hace las preguntas y respuestas tampoco, pero es desde el día siguiente a la fecha de su nacimiento, si queremos dejarlo perfecto y bien redactado, ¿vale? Pero podemos entender con esto que es desde la fecha. No podemos entender nada, desde el día siguiente al nacimiento, ¿vale? Sí, ya está, si esto tiene plantilla definitiva. Pero una cosa es que estemos de acuerdo con la plantilla definitiva o no. De hecho, luego veremos una pregunta más adelante, una de las de reserva, en la que la solución tampoco está correcta, como nos pasaba con la pregunta número 2, que era de plazos, de que acababa un domingo inhábil y lo teníamos que pasar obligatoriamente al primer día hábil siguiente. ¿Te acuerdas de esa pregunta? Pues eso. Fue un extraordinario y nadie lo impugnó, pero es impugnable 100%. Yo también lo veo. Ahí ha faltado el matiz del día siguiente y os lo compro perfectamente. Pregunta número 13. A ver, ¿a partir de qué día estaba pensando una cosa? Pero creo que me lo voy a ahorrar por no marear mucho en el examen. Que os iba a decir... Voy para atrás. Os iba a decir, digo, si queréis cambio la redacción de la solución para hacerla correcta real. En lo que yo os ponga en la plataforma, en Patreon, lo que yo os ponga ahí, os pongo la solución bien redactada, si queréis. Si no, dejo el examen como está, ¿vale? A mí no me cuesta nada cambiaros
una línea y añadir un par de palabras más para que quede perfecto. Que a veces lo hemos hecho, con exámenes oficiales, hay alguna cosa que hemos tenido que cambiar aquí en directo o lo he tenido que cambiar yo después, la solución o el texto de una pregunta o una respuesta para que quede bien, ¿vale? 13. ¿A partir de qué día nacerían los efectos económicos de la pensión de orfandad de Luis por el fallecimiento de Pedro Ramírez si la solicitud la presentó el 1 de abril de 2024? Cuidado, que volvemos a Luis y a Pedro, que es el primer marido de Carolina y su primer hijo, ¿vale? Entonces, ¿desde qué momento se la presentó el 1 de abril del 2024? Entonces tenemos que volver a mirar. ¿Cuándo fallece Pedro? Pedro fallece el 31 de enero del 2024 y la presenta el 1, o sea, fallece el 31 de enero del 2024 y la presenta el 1 de abril. ¿Estaría dentro del plazo? Pues vamos a verlo. ¿Cuándo sería? Desde el 16 de enero del 2024, desde el 31 de enero del 2024, desde el 1 de febrero del 2024 o desde el 1 de marzo del 2024. ¿A partir de qué día nacerían los efectos económicos de la pensión de orfandad de Luis por el fallecimiento de su padre? Si la presentó el día 1 de abril. ¿Cómo lo teníamos? ¿Te acuerdas? Prestaciones, caso de muerte, prestaciones, pensión de orfandad, el derecho de reconocimiento de las prestaciones, ¿vale? Prescribirá a los 5 años del día siguiente al hecho causante, ¿vale? Y 3 meses anteriores a la fecha en que se presente la solicitud, ¿vale? ¿Vale? La imprescriptibilidad. Entonces, ya te hago aquí el cuadrito, ¿vale? Para que no dudemos mucho. Fallecimiento del pensionista el 31 de enero del 2024. Ese mes... Que voy a ser muy cruel, ¿vale? Pero qué mal está fallecer el último día del mes porque la administración no te regala nada de dinero, ¿vale? Falleces el día que toca, ¿vale? Y la administración no te regala ni un solo euro. Fallece el último día se cierra contigo, ¿vale? Solicitud de Carolina, no. Solicitud de Luis, ¿vale? Esto es solicitud de Luis. Luis, el 1 del 10. El 1 del 10, madre mía, yo aquí me he liado a copiar cosas. El 1 de abril del 2024. ¿Vale? Luis presenta la solicitud de orfandad el 1 de abril del 2024 dentro de los 3 meses siguientes al fallecimiento. O sea, efectos económicos, tiramos 3 meses, está perfectamente. Con lo cual es a partir del inicio del mes siguiente, entonces el día 1 de febrero del 2024, no hay ningún problema. Está presentada dentro de los 3 meses que corresponden. Pedro fallece un 31 de enero, entonces a partir del primero del mes siguiente, que es el 1 de febrero de 2024, y Luis, que lo presenta en tiempo y en forma, inicia desde el 1 de febrero de 2024. Sin duda ninguna, ¿vale? Porque es la misma pregunta que hemos tenido anteriormente con el otro hijo. Bien, pregunta número 14. ¡Cuidado! Que dejamos a Carolina, Luis y a Pedro y evoluciona nuestro supuesto práctico. Digievolución otra vez. Y ahora nos presentan a otra persona, José Carlos del Águila, que nació el 1 de mayo, ¿vale?, del 61 y acredita 33 años completos de cotización efectiva. En los últimos 15 años ha trabajado para distintas empresas dentro del régimen general, siendo el periodo más extenso en el que ha trabajado de forma continuada para la misma empresa, comprendido entre el 2016 y 2020, que trabajó para el licenciado Vidriera SL. ¿Vale? Con lo cual, bien, todos pasan por la misma empresa. No obstante, la última relación laboral que ha tenido finalizó por jubilación del empresario individual, es una empresa distinta, que le contrató, cesando en la actividad laboral el 31 de mayo de 2024, inscribiéndose al día siguiente como demandante de empleo cuando acudió a informarse para solicitar la prestación de desempleo que posteriormente le fue reconocida por 240 días. Posteriormente, José Carlos acude a la oficina del INS para informarse sobre las posibilidades de anticipar su jubilación. Entonces nosotros marcamos una serie de cositas, que tenemos a este hombre, que es José Carlos de Águila, que nació en el 61, que tiene 33 años de cotización y en los últimos 15, el periodo más extenso, es 4 años en el licenciado Vidriera. Última relación laboral con un empresario que se ha jubilado, cesando la actividad laboral el 31 de mayo del 2024. Y al día siguiente
Como demandante de empleo, le reconoce una pensión por de 240 días del paro y se va al INS a preguntar por su jubilación, ¿vale? Y a partir de aquí, pues empezamos con las preguntas con José Carlos, ¿vale? El 31, Silvia, el 31 de enero el pensionista ya lo había cobrado, claro, lo cobran los pensionistas, lo cobran el 25 y más vale que cobren, porque si no le prenden fuego al INS. O sea, el día 25 tiene que estar bien pagadas, bien cobradas todas las pensiones, pero todas, ¿eh? Las pensiones ya reconocidas, las contributivas. Así que sí, lo que pasa es que fallece el 31, con lo cual la pensión del mes siguiente se la paralizarían. Y en caso de que no hubiese dado tiempo a paralizarla, el INS la pagaría y luego la reclamaría otra vez. Y le daría un tiempo a la familia para que ingresen la prestación indebida, ¿vale? De vuelta para atrás. Y eso también, mira, eso estaría muy guay. ¿Cómo sería esa modificación presupuestaria en la que una entidad pública le pide a una persona que ingrese una percepción indebida que no debería de haber cobrado? Sí, bueno, la que tiene el dinero es la tesorería, Jesús, eso está claro. El INS hace la gestión, pero el dinero está en la tesorería. ¿Seguro que sería una incorporación de crédito? O aparte de un reintegro, Miguel Ángel también. Vamos a ir más general. Algo más general de la ley 47. Eso me gusta, Torres. Vale, os dejo ahí. Vamos a por esta pregunta de José Carlos Águila. De mantenerse en una situación actual sin cambios, ¿a partir de cuál de las siguientes fechas cumpliría los requisitos para acceder anticipadamente a su jubilación? Vale. José Carlos, que se ha apuntado al paro, que ha preguntado en el INS por su pensión de jubilación, ¿vale? ¿A partir de qué fecha cumple ya los requisitos para una jubilación anticipada? ¿A partir del 1 de mayo del 2024? ¿A partir del 1 de julio del 2024? ¿A partir del 1 de noviembre del 2024? ¿O a partir del 1 de diciembre del 2024? Hostia. Cuidado que aquí hay condiciones importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque ha cesado la actividad laboral el 31 de mayo y al día siguiente se ha apuntado como demandante de empleo, que son detalles muy importantes, que tiene 33 años cotizados y que nació en el 61. Ojo, muchas cositas ahí a tener en cuenta para esta pregunta muy, muy difícil. ¿Vale? Nos vamos aquí al texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Vamos al artículo 204, que es el concepto prestación económica por causa de jubilación en modalidad contributiva, que eso es algo también que debería de ponerse en la pregunta, en la modalidad contributiva, ¿vale? Cuidado. Que consistirá, que será única para el beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia, condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determine, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado por cuenta ajena. Beneficiarios, ¿vale? Vamos allá. Haber cumplido los 67 años de edad o 65 y se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, cosa que no, porque tiene 33 años de cotización. Me vais a perdonar, pero tengo un catarrazo encima y estoy a punto de estornudar. Me voy a coger los papelitos por si acaso. El cómputo se tomará por años y meses completos. Luego, tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, ¿vale? Espérate que aquí tengo una cosita que se me ha olvidado antes. Aquí mejor. Un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los últimos 15 años inmediatamente anteriores, ¿vale? O sea que para hacer una pensión contributiva de jubilación tienes que haber tenido 15 años de trabajo a lo largo de toda tu vida laboral y de todos esos años, por lo menos 2 tienen que estar en el último tramo de 15 años, ¿vale? En el último, o sea que suponiendo que nos jubilamos a los 67, 2 años de trabajo tienen que estar en 67 menos 15, ¿vale? Ahí tienen que haber 2 años de trabajo, sí o sí, y 15 a nivel global, ¿vale?
Luego sigo bajando y tenemos jubilación anticipada por razón de actividad, que no es el caso. Y el siguiente artículo es jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, ¿vale? Y vamos aquí, empezamos poco a poco. Jubilación, acceso a la jubilación anticipada derivada del cese del trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, que se exigirá los siguientes requisitos. Tener cumplida una edad que sea inferior a 64 años, ¿vale? Que la tiene, que si no me acuerdo mal son 63, ¿vale? Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo al menos de los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud de jubilación. O sea, que tiene que estar 6 meses apuntado en el paro. Aquitar un mínimo de cotización efectiva de 33 años, que los tiene. Y que el cese de trabajo se haya producido por alguna de las causas siguientes. Despido colectivo, no. Causas objetivas, no. Extinción, no. Muerte, jubilación, incapacidad del empresario individual, sí. ¿Vale? Se jubiló y ya se acabó la empresa. Entonces, vamos a bajar un poquito. Nació en el 61 y acredita 33 años completos. En 2024, que es la fecha de este examen, cumple 63 años. Edad ordinaria de jubilación, en el 2024 tocaban 66 años y 6 meses. Fecha de actividad, 31, de cese de actividad, el 31 de mayo, y se inscribe como el demandante de empleo el 1 de junio del 2024. ¿Y cuál era una de las condiciones obligatorias para poder anticipar? Que tiene que estar al encontrarse en las oficinas de empleo 6 meses, mínimo 6 meses. Claro, hasta que no pasan esos 6 meses como demandante de empleo, no puede acceder. Y volviendo aquí, el texto del supuesto. 61, que tiene ahora mismo 63 años, ahora mismo no, en el 2024 tenía 63 años, 33 cumplidos, jubilación del empresario, el 31 de mayo de 2024, y al día siguiente, 1 de junio del 2024, se apunta a demandante de empleo. Condición obligatoria de todas las que hemos visto, la más importante para resolver esta pregunta, esos 6 meses como demandante de empleo. ¿Cuándo pasan los 6 meses como demandante de empleo? Y ahí ya puede acceder a esa pensión de jubilación contributiva que está buscando, a los 6 meses posteriores de haberse dado de alta. O sea, a partir del 1 de diciembre de 2024, José Carlos del Águila ya podría acceder a esa pensión de jubilación contributiva de forma anticipada. Bien, complicada la pregunta, porque tenías que tener varios detalles en cuenta. Ahí va. Cambiamos de persona. Amalia Martínez, que nació en el 1 de diciembre del 57 y que comenzó a trabajar en la empresa Licenciado Vidriera SL el 1 de diciembre del 77, a los 20 años, hasta el 1 de diciembre de 1991. Y el 1 de diciembre de 2023 retomó la actividad laboral nuevamente en el régimen general con un trabajo a jornada completa. El 1 de diciembre de 2024 cumplió 67 años, momento en que acreditaba un total de 15 años de cotización efectiva en toda su vida laboral. Y Amalia está casada desde el 75 y tuvo una hija el 1 de marzo del 76 y desde el 2005 es viuda, motivo por el cual percibe una pensión de viudedad. Entonces hemos marcado que a esta mujer el 1 de diciembre le ocurre todo, ¿vale? Que nace el 1 de diciembre del 57, que empieza a trabajar el 1 de diciembre del 77 hasta el 1 de diciembre del 91. Que el 1 de diciembre del 2023 retoma la actividad laboral a jornada completa hasta el 24, el 1 de diciembre del 2024 cumple 67 años, que en total tiene 15 años de cotización efectiva, estuvo casada, ¿vale? Porque percibe la pensión de viudedad y tuvo una hija en el 76. Entonces, visto esto, última pregunta del supuesto práctico. ¿En cuál de las siguientes fechas acreditaría doña Amalia Martínez los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, suponiendo que se mantiene en alta laboral y la cotización hasta el cese por jubilación y no se producen cambios normativos que afecten a estos efectos? Y volvemos otra vez a la pensión contributiva, ¿vale? Falta ahí la pensión de jubilación contributiva. Entonces, ¿cuándo reúne los efectos para que Amalia se pueda jubilar? Con lo que hemos visto anteriormente, que es el mismo tipo de información. A partir del 1 de diciembre del 2024, a partir del 1 de enero del 2025, a partir del 1 de noviembre del 2025 o a partir del 1 de diciembre del 2025. ¿Cuáles eran las condiciones para poder jubilarnos? Tener 67 años de edad, 15 años de cotización efectiva y 2 años en los últimos 15. ¿Vale? Perfecto. Entonces, esta mujer, ¿cuándo cumple?
Vamos allá. Te dejo aquí los mismos artículos, 204, 205, lo que hemos hablado, 67, 15 años y los 2 años los últimos 15. Y vamos a bajar, te lo pongo aquí más sencillo. Vale. 1 de diciembre del 2024, edad 67 años, pero recordamos que quiere acceder a la pensión contributiva. Cotización a los 67, 15 años. Solo ha trabajado un año en los últimos 15. ¿Puede jubilarse a pensión contributiva? No, porque no cumple con los 2 años que son necesarios dentro de los últimos 15. Entonces esta mujer lo que hace es estirar el trabajo un año más hasta que cumple 68, que ya tiene una cotización de 16 y 2 años dentro de los últimos 15, entonces ahí ya sí que puede solicitar la pensión contributiva de jubilación a la Seguridad Social, ¿vale? Ahí sí, cumpliendo ya con los 15 años. Entonces podría acceder a ella cuando cumple esos 2 años. Los 15 ya los tenía, pero no los 2. Ha seguido trabajando un año más, ha aumentado un año en cotización, 16, y ha conseguido esos 2 años para poder meterse en la contributiva. Y eso ocurre el 1 de diciembre del 2025 con 68 años. Bien, última pregunta del supuesto práctico. Ahora las de reserva. Ahora yo te tendría que preguntar, oye, entre lo que hicimos el otro día y ¿qué son las 15 preguntas? ¿Cómo llevas el conteo de Seguridad Social? ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo van las acertadas, las erróneas, las blancas? Todo. Los 270 días, Beatriz, lo tendríamos en cuenta si fuese necesario, ¿vale?, para llegar a esos 15 años. Pero es que eso ya los tiene. Ese tiempo de que se da por nacimiento a las madres es para intentar forzar llegar a esos 15 años que se piden. Además lo tuvo en el 76, que sería lo que tú dices, sería 16 años realmente cotizados, y si quieres añadirle esos 270 días por hijo para la base reguladora, pero que va a dar exactamente igual. Con lo que buscamos con los hijos es para poder intentar llegar a esos 15, el mínimo de esos 15. Ahí es donde tenemos realmente en cuenta a los hijos, ¿vale? Sirve para todo. Siempre se va a aplicar cuando tú haces el informativo, cuando pides la pensión, cuando todo, siempre se va a aplicar. Tenemos la brecha de género, tenemos todo lo que tú quieras. Pero realmente, por lo que yo he trabajado otra vez, hostias, esos hijos me valen para forzar a esas personas que han trabajado toda la vida, pero que no han estado dadas de alta mucho tiempo. Entonces ahí metemos ahí los hijos y a ver si podemos conseguir esos 15 años, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces, vamos ya por las de reserva. Y cambiamos de persona. Antonio Bermejo, hermano de Carlos, de 32 años de edad. Tiene reconocida desde el 13 de mayo de 2023 una incapacidad permanente total, siendo su profesión habitual en el momento del reconocimiento de la pensión por la incapacidad permanente total de fontanero. La misma empresa en la que trabaja en el momento del reconocimiento de la pensión de la incapacidad permanente total le ha ofrecido el 15 de septiembre de 2024 un puesto de recepcionista, que no tiene nada que ver con el de fontanero. Y no sabe si este trabajo es compatible con la pensión que tiene reconocida, ¿vale? Entonces, marcamos Antonio Bermejo, 32 años de edad, una incapacidad permanente total para su profesión de fontanero. Pero le ofrecen trabajar de pensionista y no sabe si puede. Primera pregunta. Entonces, ¿es compatible la pensión de Antonio Bermejo con el puesto de trabajo que le han ofrecido? ¿Es compatible la pensión de incapacidad permanente total que le dan como fontanero si coge el puesto de trabajo de recepcionista? Sí, puesto que realizará funciones distintas a las que dieron lugar a la incapacidad permanente total. O no, ya que la pensión por incapacidad permanente son incompatibles con el trabajo. No, porque al ser la misma empresa es incompatible con la pensión que tiene reconocida. O no, es compatible ya que no es compatible ya que han transcurrido más de 160 días del reconocimiento de la pensión, ¿vale? Toma ya. Entonces, ¿es compatible
Estoy leyendo, ahora luego sí que eso contesto alguna cosa. ¿Es compatible la pensión de incapacidad permanente total de fontanero con la de recepcionista, que es oficina pura y dura? No tiene nada que ver una con la otra, ¿vale? Entonces nos vamos al artículo 193, incapacidad permanente contributiva de la situación de una persona trabajadora. Un tratamiento prescrito que presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definidas que disminuyen o anulen su capacidad laboral. No está la tal calificación, la posibilidad de recuperación, o sea que si hay posibilidad de recuperación, eso de pueden darte una incapacidad permanente temporal incluso, ¿vale? A revisión, y luego si te estás bien, pues te la quitan o no. Grados de incapacidad permanente tenemos el permanente parcial, el permanente total, el permanente absoluta o la gran incapacidad. Nosotros ahora mismo estamos en la incapacidad permanente total, que es la que tiene Antonio, ¿vale? La lista de enfermedades, la valoración de la misma y efecto de reducción de la capacidad de trabajo y la determinación de los distintos grados de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidad de los mismos, serán de desarrollo reglamentario por el Gobierno por el informe del Consejo del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los beneficiarios que tienen derecho a esta pensión de incapacidad permanente total, que tienes que haber trabajado, que tienes, dependiendo de la edad que tengas, el tiempo que haga falta de trabajo para acceder a esta pensión, te lo dejo todo marcadito. Dice, compatibilidad del percibo de las prestaciones económicas por incapacidad permanente. En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa, no hay problema, o en distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total, ¿vale? O sea, sin ningún problema, es la misma empresa y le ofrece un trabajo completamente distinto, ¿vale? Que es de fontanero a recepcionista. Entonces, sí, sin problema, Antonio puede realizar el puesto de trabajo y es compatible la pensión de incapacidad permanente total que va a estar cobrando por su antigua profesión de fontanero y el salario que cobre como recepcionista, ¿vale? Sin problemas. Luego, cambiamos otra vez y otra vez que se cambia el supuesto práctico, ¿vale? Tenemos otra vez la empresa El Licenciado Vidriera SL tiene también contratada con una modalidad de contrato bonificado como directora de obra a doña Constanza de Carriazo, que percibe mensualmente cheques de restaurante por importe de 400 euros mensuales, ¿vale? Perfecto. Como es directora de obra, está moviéndose por ahí, revisando obras para la empresa Licenciado Vidriera SL y le pagan 400 euros mensuales para comer en un cheque. Perfecto. No nos hace falta subrayar mucho. Pregunta. Determine si los cheques de restaurante entregados mensualmente a doña Constanza tienen que incluirse en la base de cotización. ¿Esos 400 pavos que le está pagando la empresa se incluyen en la base de cotización o no? A. Se incluye el 25% del importe. B. Se trata de un concepto excluido de la base de cotización. C. Se incluyen por la totalidad del importe. O D. Se incluyen un 50% de su importe. Claro, esta pregunta tiene una mala idea porque es una evolución de la normativa de seguridad social a lo largo del tiempo, que antes se incluían luego en un porcentaje y ahora, después de la última modificación, ya tenemos una cosa clara, ¿vale? Del todo. Y entonces vamos aquí y vemos base de cotización, artículo 147 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas de acción preventora, incluida accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma de denominación, tanto en metálico como en especie, ¿vale? Que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado o la que efectivamente perciba, de ser esta superior por trabajo que realice por cuenta ajena. Vale. Entonces, tenemos luego aquí algunas excepciones que no se computarán en la base de cotización: locomoción fuera del centro habitual de trabajo, medio de transportes públicos, locomoción fuera del centro habitual de trabajo no comprendidos en el artículo anterior, indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones y despidos, prestaciones de seguridad social, mejoras de las prestaciones de incapacidad temporal y horas extraordinarias. No es ninguna de esas, ninguna de las excepciones en las que no se incluiría en la base de cotización. Entonces, esos cheques de 400 euros mensuales que le paga la empresa de restaurante, ¿lo vamos a tener en cuenta? Sí, perfectamente. Esos 400 euros se incluyen en la base de cotización en su totalidad. Vale, genial, sin problema. Y última pregunta de reserva, con la que no estoy de acuerdo con las soluciones que dieron en la plantilla definitiva, es la siguiente.
Reserva número 3. La empresa Licenciado Vidriera SL solicita el 17 de julio del 2024 el cálculo de las liquidaciones de las cuotas de seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta de sus trabajadores en relación con la bonificación a que tiene derecho por el contrato celebrado con Constanza y teniendo en cuenta la existencia en ese momento de una deuda por responsabilidad empresarial. O sea, que la empresa licenciado tiene una deuda por responsabilidad empresarial y solicita o qué pasa con la bonificación del contrato de Constanza. Entonces, se puede descontar aunque la empresa tenga deuda, no se puede descontar aunque la empresa mantiene una deuda con la seguridad social. C, se puede descontar porque la deuda que mantiene no es por cuotas de seguridad social y demás conceptos de recaudación conjunta. Y D, se puede descontar si la empresa paga su deuda por responsabilidad empresarial antes del mes de julio, ¿vale? Que se solicita el 17 de julio. Ahí me gusta, Jesús. Duro ahí. Derecho a nada. Si tenemos deudas, ni agua. ¿Vale? Tal cual. Entonces, artículo 20, adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios de la cotización. ¿Vale? Únicamente podrán obtener deducciones, reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio en las bases, tipos y cuotas de seguridad social y por conceptos de recaudación conjunta las empresas y demás sujetos responsables que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social en relación al ingreso de cuotas y conceptos de recaudación conjunta, así como respecto de cualquier otro recurso de la seguridad social que sea objeto de gestión recaudatoria de la seguridad social en la fecha de su concesión, ¿vale? La fecha de su concesión. Entonces, volvemos. ¿Se puede descontar aunque la empresa tenga deudas? No se puede descontar porque la empresa mantiene una deuda con la seguridad social. ¿Se puede descontar porque lo que tiene es de cuotas de seguridad social y demás conceptos? O D, se puede descontar si paga la deuda antes de finalizar el julio. ¿Qué me decís? Nos queda solo esta. Y ya lo dejamos. Eso ya me gusta más. La plantilla definitiva dio como correcta la respuesta A, ¿vale? Que sí que se puede descontar aunque mantiene una deuda. Pero, para mí, y ya aquí con la normativa en la mano, y yo me leo el artículo 20, apartado 1, y me dice, oye, solo podrán obtenerlo cumplimiento de sus obligaciones por cuotas y recaudación conjunta en la fecha de su concesión. Y a mí me dice que el día 17 de julio, teniendo en cuenta que hay una deuda de responsabilidad empresarial, ¿vale? Para mí, salvo que encontremos una solución mejor, ¿vale? Es la B. No se puede descontar porque la empresa mantiene una deuda con la seguridad social. Esa también podría ser, pero es que la A no sería muy correcta, Esperanza, porque dice se puede descontar aunque la empresa tenga deuda. Se solicita el 17 de julio y dice teniendo en cuenta la existencia de ese momento en una deuda. O sea, que tú sabes que el día 17 de julio, ¿vale? Tienes deuda, ¿vale? Pero bueno, yo os lo dejo. La solución correcta que dieron como definitiva es la A. Para mí, la B, ¿vale? Y aquí cerramos. Dicho esto, familia, muchas gracias por acompañarme aquí. Otro lunes más, ¿vale? Normalmente son los jueves, hoy los lunes. Te preparo todo para que publicártelo lo antes posible. Espero que mañana lo tengas. Con el examen completo, el supuesto práctico que va acompañado, más las guías de soluciones.
Intento estar pendiente de algunas cositas tuyas durante esta semana, pero por favor, sí que te voy a pedir algo, ¿vale? Y esto es una petición personal. Antes de que cualquier mínimo de duda que te asalte en la cabeza me pongas un correo electrónico para que te la conteste, cuando muchas veces sabes la respuesta, te va a venir mucho mejor a ti, y esto no es quitarme trabajo, sino es un consejo para ti, te va a venir mucho mejor que esa duda que te acaba de asaltar por nervios, no por falta de conocimiento, la busques en la norma y digas, aquí estaba, esto es, lo tengo claro. Y no me ha hecho falta preguntarle a Paco, porque me lo sé, ¿vale? No te hace falta muchas veces mi confirmación por cosas que sabes. A veces lo que pecamos es de no ir a comprobarlo en la norma. Me lo traspasas a mí, yo te contesto alegremente, siempre que me lo preguntes, antes o después, pero te contesto. Pero hacia ti, para tu cerebro y para tu conocimiento, siempre mucho mejor que seas tú la que encuentre la solución, ¿vale? Beso enorme. Mucha suerte para el domingo si no te veo antes, ¿vale? Cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Buena nit.